Sintonizas La Voz con Vos. YSUK, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUK. Gracias por su sintonía. Estamos de nuevo con ustedes en el espacio de La Entrevista. Este día vamos a conversar con Gabriela Santos. Ella es directora del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA. Ella hará un balance de derechos humanos del año 2022. Buenos días, Gabriela, bienvenida a YSUK. Buenos días, Gerardo. Gracias también a todos quienes nos escuchan. Feliz año. Feliz año. Uh-huh. Así arrancamos. Licenciada Gabriela, la democracia y los derechos humanos son dos caras de la misma moneda. Sin respeto a los derechos humanos no hay democracia. Y en los años que el Instituto de los Derechos Humanos de la UCA lleva haciendo el análisis de la situación anual de los derechos humanos en el país, la preocupación mayor siempre se repartía entre los derechos vinculados a la vida y la seguridad ciudadana. También están los derechos económicos, los derechos sociales y culturales. Aunque la situación continúa siendo grave en todos los derechos mencionados, la preocupación más extendida en los debates y críticas durante este 2022, además de los relativos a la pandemia, también han sido los derechos políticos y civiles, estos que tienen que ver con la salud institucional de la democracia. Uh-huh. En este sentido, comenzamos conociendo cómo está la situación de los derechos humanos en El Salvador de forma general. Bien, es importante lo que usted menciona, entender los derechos humanos en su conjunto. No podemos hablar de derechos humanos de manera aislada, sino que todo ese conglomerado de derechos, tanto derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. A veces solo le damos importancia a una parte de los derechos, pero tenemos que verlos como un todo, porque si se violan ciertos derechos, no están aislados y por tanto eso va a implicar también la vulneración de otros. Si hablamos de manera general sobre la situación de los derechos humanos, podemos afirmar, dada la situación del país, y así se ha reflejado en los informes que ha presentado también el IDUCA a través del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, que hay un retroceso en la protección de derechos humanos, que es realmente lamentable porque acá, como bien lo decía usted, va de la mano con el ejercicio del poder. Entonces, hemos visto cómo paulatinamente el poder se ha ido concentrando y eso va a tener como consecuencia la vulneración de derechos humanos, porque no podemos hablar de un correcto ejercicio del poder sin que tenga en cuenta esta protección de derechos humanos, sobre todo porque el Estado tiene esa obligación de protección, de defensa, de garantía. Y si no es la prioridad para el Estado, entonces vamos a tener como derivación de eso la vulneración de los derechos. Entonces, vemos que no hay una correcta protección, ni siquiera promoción, no podemos hablar ni de promoción, sino una correcta protección del Estado en los distintos derechos. No hay realmente esa importancia que se le debe de dar, tanto para que la población conozca sus derechos como para que también pueda ejercerlos. Y esto no nos limitamos a un derecho en particular, sino que estamos viendo la vulneración de varias, desde los civiles y políticos, como podemos hablar vida, integridad, incluso acceso a la información pública, las distintas libertades, hasta derechos ya económicos, sociales, por ejemplo, incluso violaciones a los derechos ambientales. Estamos viendo la situación en el río Sensunapán, entre otros aspectos que han sido vulnerados. Entonces, no podemos hablar, y haciendo un balance sobre todo este año que recién se terminó, que hay un avance en la protección de derechos humanos, sino todo lo contrario. Cuando no tenemos instituciones fuertes, saludables, que puedan velar y realizar correctamente sus funciones, y que todo está concentrado, entonces ahí es que tenemos ese otro problema, que los derechos se van a ver
mermados y aparte de eso, de esa situación general, sabemos que tenemos derechos suspendidos y eso no podemos verlo de menos, sino que aun cuando a veces se da la sensación de que estamos viviendo de manera normal, tenemos actualmente ciertos derechos suspendidos y por tanto esa es una situación grave porque buena parte, prácticamente todo el año pasado, se llevó en el régimen de excepción y continuamos con eso. Entonces eso implica también una mayor vulneración a los derechos humanos y el irrespeto a las distintas condiciones que se deben de dar para que existan limitaciones a los derechos humanos. Y usted lo mencionaba, licenciada Gabriela, el tema del régimen de excepción. Esto se hizo, según el gobierno, en nombre de la seguridad pública. Sin embargo, ya hemos visualizado desde marzo del año pasado a la fecha que con esto se han prácticamente borrado, podríamos decir así, o anulado algunos derechos, como usted ya lo estaba mencionando. Esto, lógicamente, ha impactado a la población salvadoreña de diversas maneras, sobre todo a las familias y a las mujeres, ¿verdad? Son las encargadas muchas veces de andar detrás de los procedimientos, buscando a sus familiares en las cárceles, estar pendientes de los paquetes que se les están entregando y todo eso. En este sentido, se ha anunciado ya una nueva prórroga para el tema del régimen de excepción para este año 2023. ¿Qué lectura saca usted de estar en estas prórrogas constantes y que en nombre de la seguridad pública se estén violando derechos? Sí, eso ya lo hemos mencionado en distintas ocasiones e igual no por eso, porque se hable bastante de ello, deja de ser importante, sino que al contrario, hoy en día sobre todo. ¿Por qué? Las vulneraciones a derechos humanos tienen impactos diferenciados según la población que está recibiendo esas vulneraciones. Entonces podemos hablar de manera genérica que el régimen de excepción ha impactado en ciertos derechos porque están suspendidos, pero eso no ha implicado la misma consecuencia para todas las personas. Usted mencionaba un grupo en particular que son las mujeres. Entonces, por ejemplo, las detenciones arbitrarias y las detenciones, las condiciones de reclusión que están ciertas personas que han sido recluidas de manera injusta y respetando el principio de inocencia y demás, podríamos pensar que, quienes están teniendo problemas son solamente esas personas, las que han sido detenidas injustamente. Pero no solamente se vulneran los derechos de estas personas, sino que también se violan los derechos de su grupo familiar, de su núcleo. Muchas de estas personas eran proveedoras, llevaban el sustento a sus casas y ahora es una familia que deja de percibir ingresos. Aparte de ello, son las mamás, las hermanas, las esposas, etcétera, las que están ahí constantemente buscando sus familiares. En un inicio ni siquiera se sabía dónde estaban recluidos. Que el Estado sea incapaz de dar esa información también es algo grave. Que se complique también la labor de cuidado por estas mujeres que deben de ahora asumir una doble función, tanto de proveer como de cuidar, implica una recarga también, no solamente a nivel de integridad física, sino también psíquica y emocional. Las niñas y niños que puedan haber estado entre ese núcleo familiar, muchos de ellos que vieron cuando se llevaron a sus progenitores o sus tutores. Entonces todo eso va implicando también distintas vulneraciones que es grave y estamos en una situación de constante violación. Aparte de todo eso, si regresamos a las personas recluidas, hay una serie de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes que ya se vio también, por ejemplo, en el Comité contra la Tortura, en la audiencia que hubo a finales del año pasado. Entonces, vamos viendo toda esta serie de derechos que han sido vulnerados sin que el Estado se haga cargo de ver cómo se va a reparar, porque muchas veces siempre cuando hablamos de derechos humanos la reparación se deja completamente de lado. Y acá el Estado no se hace cargo de estas vulneraciones que está cometiendo y mucho menos se vislumbra cómo se va a reparar. Y lo peligroso también, si lo vemos como población en general y como se ha manifestado ya antes,
no podemos pretender que el régimen de excepción es una política pública. O sea, no podemos pensar que esta es una solución integral al problema de violencia de nuestro país, que ha sido sumamente grave, pero el régimen de excepción no es una respuesta. Y sobre todo porque se ha hecho creer a las personas que el régimen de excepción es una condición para una situación de seguridad. Si hablamos pues de ya más de manera quizá formal de lo que implica un régimen de excepción, se podía capturar a pandilleros sin necesidad de un régimen de excepción, y aparte de eso, hay ciertas condiciones que se deben de dar y presupuestos para instaurar un régimen de excepción que ya no se cumplen. Hemos hablado, por ejemplo, de la temporalidad, que es un requisito indispensable. Ya vamos, como usted lo mencionaba, a otra prórroga. Aparte de eso, debe de existir también una proporcionalidad y una razón que amerite tener ese régimen de excepción. Y si ha sido los homicidios, el alza grave que hubo, entonces, si esa fue la situación grave y la razón por la que se instauró, bajo el mismo discurso del gobierno, esa situación de gravedad ya no existe y por tanto ya no da pie para que continúe el régimen de excepción. Pero como lo están contemplando como una política pública, pareciera ser, y eso es lo que se ha trasladado a la población, que al momento de levantar el régimen de excepción empiezan los homicidios. Y sí, o sea, no vamos a poder vivir eternamente en un régimen de excepción. ¿Cuál va a ser la respuesta integral que va a dar el Estado para la situación de violencia? Son respuestas que no tenemos. Había un plan de control territorial que hasta la fecha seguimos sin saber qué implicaba, pero no hay realmente una respuesta integral del Estado que también dé claridad sobre cómo abordar este tema que no sea el régimen de excepción. Aquí también entra ahora dentro de este régimen de excepción el otro componente que se está usando, que son estos cercos. Ellos han llamado cercos militares, desde diciembre en primer lugar en el área de Soyapango, luego en La Granjita al final de la calle San Antonio Abad y también está en la Tutunichapa. Aquí se sigue también implantando el tema de la violación al debido proceso a través de estos mecanismos, porque únicamente se llega y se saca a personas prácticamente sin alguna investigación previa, se les saca también sin alguna acusación. Muchas veces tienen que pasar hasta 15 o un mes para que estas personas sean ya formalmente acusadas. Esto es parte también de la violación a los derechos humanos que usted estaba comentando, que ocasiona la falta de una política de seguridad pública. Sí, por supuesto. Es decir, es cierto, tenemos derechos suspendidos, pero también bajo estándares de protección de derechos humanos que ha señalado tanto la Comisión como la Corte, se habla que no podemos pretender que el debido proceso y el derecho a la defensa son derechos que se van a suspender o no tomar en cuenta, sino que al contrario, son pilares del ejercicio correcto de los derechos humanos, son pilares de un Estado de Derecho y por tanto no podemos desconocer o pretender que como hay un régimen de excepción, el debido proceso, el principio de legalidad, es decir, atenerme a lo que dice la norma, se va a ir a respetar. Entonces ahora tenemos violación al principio de inocencia, por ejemplo, donde ya se les cataloga a todas las personas, incluso aquellas que pueden no tener ningún tipo de deuda, por decirlo así, con la ley o que no ha cometido ningún ilícito, y que estas personas ya son catalogadas como delincuentes y todas son metidas en un mismo saco, que todos son pandilleros, cuando sabemos que no es así, cuando hay muchas personas que han sido detenidas injustamente. No se les sigue el debido proceso, son detenidas muchas veces incluso por venganza. Ya sabemos que se habilitó esta posibilidad de que alguien denuncie a otra persona. Perfectamente un vecino que tiene un problema con otro vecino puede llamar y en esa lamentable situación como de venganza se pueden llevar a una persona detenida. Y no implica, o sea, si tuviéramos un Estado de Derecho donde los órganos funcionan correctamente, podríamos decir y también sumarnos a esa famosa frase de que quien nada debe, nada teme, pero la situación real no es así,
porque hay personas inocentes detenidas que no se les va a seguir el debido proceso, que la familia se rebusca por encontrarle arraigos, los presenta y son desestimados, porque hay instrucciones también de que estas personas no salgan. Ha habido una prórroga de la Asamblea Legislativa para esta detención de estas personas y ya no vamos a hablar de 6 meses, vamos a hablar de 1 año. Entonces 1 año donde estas personas van a estar en condiciones deplorables dentro de las cárceles y por otro lado una familia que va a estar sin el sustento, una familia que va a estar gastando, intentando ver cómo se comunica con su familiar, yendo al centro penal, viendo de qué manera puede dejarle ingresar o alguna medicina o algún alimento sin que eso realmente se pueda hacer. Entonces, hay una serie de hechos concatenados lamentables que están pasando y que hace pues bien complicada esta situación. Y ante esa falta de una respuesta integral de política pública del Estado, se sigue en esta falacia y se da a entender que esto es necesario. Los cercos también no se sabe bueno, realmente a qué responden, cuál es el objetivo, la lógica detrás de estos cercos. A veces pareciera ser que es más como un amedrentamiento a la población y esa sensación falsa de pensar que porque hay más militares y policías en las calles estamos seguros. Entonces, eso es algo que no podemos continuar viendo y también aplaudir esa violación, esa detención arbitraria, ese trato inhumano. Sabemos también que ha muerto gente a manos del Estado dentro de las cárceles. Se contabilizaban alrededor de 90 personas que han sido violentadas y que, bueno, que han muerto, pues, y eso es sumamente grave. Y también, o sea, no son números, no es como, 90 para 50,000 detenidos, no es nada. No podemos verlo así. No podemos ver como que la vida de estas personas no valen, porque ha implicado vidas de familias también que se han visto perjudicadas. Entonces tenemos toda esa situación sin una respuesta clara y sin que el Estado asuma una responsabilidad de lo que implica la protección de derechos humanos, que es obligación del Estado. A esto precisamente hay que sumarle ese punto de que no hay instituciones gubernamentales que velen por el respeto de los derechos humanos de la población. Si bien hay nombres como la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para los Derechos Humanos, incluso la misma policía que debería deberse al ciudadano, están prácticamente actuando como al revés. En este sentido, ¿cómo quedan los salvadoreños ante la ausencia de estas instituciones? Es un panorama bastante lamentable porque no hay garantías y ese es el problema que tenemos hoy en día. Al tener el poder concentrado, eso implica que no tenemos garantías, que no hay manera de poder asegurar cómo defender nuestros derechos. Porque si tengo a la policía, a la fiscalía, a la procuraduría, a los juzgados, a la Sala de lo Constitucional o a la Corte Suprema incluso, siguiendo órdenes de otro órgano o siguiendo órdenes de una persona, de un círculo, ¿qué me puede quedar como garantía de un juicio, un proceso transparente? Que yo vaya, por ejemplo, a preguntar a la fiscalía qué es lo que pasa con la persona que ha sido detenida, o vaya ya al juzgado y que yo pueda tener una respuesta, y esa confianza de que si yo sé que mi familiar no ha tenido ningún tipo de relación con las pandillas, pero tener esa confianza de que como mi familiar no ha tenido ningún tipo de relación, va a salir libre. Si hubiera eso, si supiera que yo puedo tener información de mi familiar, si supiera que va a llevar un proceso y que al final del proceso primero va a salir libre, etcétera, las cosas serían distintas, porque habría también esa confianza, esa tranquilidad de que esta persona va a salir, pero eso no existe, ni esa confianza, ni esa tranquilidad. Entonces, cuando hablamos de garantías, es eso de saber que si se cumple con todo lo que señala la ley, la persona va a salir libre, pero eso no existe.
también ya se presentaron, o sea, y por eso estoy hablando de todo, desde los juzgados hasta la Sala de lo Constitucional, se han presentado habeas corpus. Esos habeas corpus no siempre, la mayoría no han sido resueltos, o si no, no son favorables. Entonces, en verdad, no hay institución a la que yo pueda llegar y activar que me vaya a mí a dar la confianza de que la institucionalidad va a funcionar y que, apelando a la inocencia de una persona, esta va a salir libre. Entonces, al no existir eso, obviamente hay frustración, hay una sensación pues de incertidumbre grandísima, porque yo no sé cuándo voy a volver a ver a mi familiar, no sé si va a morir a manos del Estado, no sé cuándo se le va a llevar correctamente su debido proceso, cuándo va a tener la audiencia, tantas cosas. Entonces, eso es un problema muy grande que afecta a las familias. Nada más Movir a finales de año realizó una actividad también para solicitar que se dejara en libertad a las personas, un poco también recordando lo simbólico que son estas fechas de fin de año, la celebración de la fiesta. Pero obviamente no es una solicitud a la que va a apelar el Estado. Y la detención de personas inocentes es algo grave y a veces no lo vemos así, sino hasta cuando quizás ya nos toque, ojalá que no, pero cuando ya toca nuestro círculo cercano, ahí es donde empezamos a ver también cuáles son todas las implicaciones. Y cada vez más hay gente detenida de manera injusta, que no se explican las razones por las cuales ha sido detenida, y eso, como señalaba, va a implicar también vulneraciones a su entorno familiar que no podemos prever siquiera ahorita. O sea, esto no está cerca de terminar. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas personas que han sido detenidas y sus familiares también? ¿Cómo se les va a poder reparar? Que es algo que no nos quizás hemos preguntado correctamente, porque el Estado tiene una obligación de reparación que quizás se va a lavar las manos, no tenemos cómo saberlo, pero que es bien complicado también no tener esa claridad por parte del Estado. Y esto precisamente en el tema de las capturas se ha llevado a personas integrantes de sindicatos. Hemos tenido casos de estudiantes, de aquí de la UCA y de la Universidad de El Salvador, entre otros, y también a trabajadores de alcaldías, a trabajadores incluso hasta de gobierno y algunos trabajadores penales, y también a personas con algún tipo de discapacidad. ¿Qué lectura tiene de estos hechos que se están normalizando en nombre del combate de la delincuencia? Sí, que ahí también se podría ver incluso como una persecución. Es decir, el régimen de excepción se toma como una herramienta para vulnerar derechos humanos y es una justificante. Es decir, no, es que, y la gente ya lo dice, te va a llevar el régimen, ¿sí? Y es esa validación de vulneración de derechos humanos que no puede ser. Y no bajo el paraguas de la seguridad pública se van a violentar derechos humanos. O sea, no podemos utilizar la necesidad de seguridad pública como justificante para vulnerar. Y las cosas no son excluyentes. Es decir, obviamente necesitamos velar por la seguridad pública, pero velar por la seguridad pública no implica que hay que violar derechos humanos. O sea, podemos encontrar ambas cosas y eso es una obligación del Estado, tener políticas de seguridad pública con enfoque de derechos humanos y desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos. Pero tenemos esta situación incontrolable de detención de personas inocentes, donde también se han detenido a líderes comunitarios, a personas que padecen de situaciones de salud. O sea, es una arbitrariedad tan grande y ese es el problema, cuando el Estado actúa con tanta discrecionalidad, cuando no importa realmente si yo he cometido un delito, porque el tema es ese, o sea, el haber cometido un delito y respetar los presupuestos del Estado de Derecho. Hay personas, por ejemplo, que han sido procesadas y que ahora están siendo nuevamente detenidas porque tuvieron algún proceso abierto. Y no importa si tuvieron una sentencia absolutoria, porque hubo un error, porque el testigo se equivocó de persona. O sea, no se toma en cuenta esos elementos y si hay algún tipo de antecedente penal,
la persona que ya fue juzgada por eso, que fue absuelta, ahora se detiene nuevamente. Entonces, esta situación de nuevo, o sea, no da garantías de confianza, de nada, y la gente ahora tiene miedo. Entonces, el utilizar también el régimen como un amedrentamiento, como amenaza, etcétera, es muy, muy lamentable, y lo que lleva es a ese miedo por la misma vulneración a otros derechos que también se están viendo violentados, aunque no sea tan evidente. Y, por ejemplo, estamos viendo que no son derechos suspendidos como tal, pero los derechos de libertades, la libertad de expresión, la libertad de prensa, que cada vez han sido más coartados. Entonces, está todo eso, de ese miedo que existe, que no debería pasar, porque, como mencionaba, si se siguiera un debido proceso, yo estoy con la tranquilidad de que si yo no tengo ningún delito o relación con pandillas, a mí no me van a detener. Pero eso no existe, y ese es el problema. Aquí no se sabe quién se puede detener, y también la policía ha mentido a la hora de detener a las personas, diciendo, por ejemplo, que las han detenido mientras hacían o estaban afuera en la calle con grupos reunidos, y las han ido a sacar a sus casas. Entonces, todo eso da también una situación de debilidad de la institucionalidad y de cero confianza también por la forma en que proceden. Esta mañana estamos conversando con la directora del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA. Ella es Gabriela Santos, sobre los derechos humanos, cómo ha sido el año 2022. Este es un balance, ¿verdad?, en este tema. No nos cambie, vamos a ir a una pausa, vamos a seguir después de la pausa con la entrevista, pero también usted, amigo y amiga, tiene la palabra a través de las redes sociales, a través de los teléfonos que usted ya bien conoce y nuestro WhatsApp. Volvemos en unos instantes. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con vos. Allá va el mago González, el mago en el sprint, el mago ahí en la llegada, el mago entra al área y... Toda la información deportiva, nacional e internacional, la encuentras en 91.7 Deportes. Noticias, efemérides, entrevistas y más, solo por 91.7 Deportes. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. 91.7 Deportes, aquí por Radio YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Hay un mensaje. 7:32, regresamos a la entrevista. El 2275-9501, 2275-9502 están habilitados para que usted haga uso de ellos. También el 7571-2779 es el número de WhatsApp, y ahí también usted puede dejar sus mensajes. David Álvarez, buenos días paisanos, saludos. Régimen de excepción del gobierno Bukele tiene las manos manchadas de sangre inocente, nos ponen en el Facebook. También acá nos dice Rudy Ramos, excelente invitada, muy agradable e inteligente. Su análisis desnuda la cruda realidad de la violación de los derechos humanos en nuestro país.
por parte de quienes abusan del poder que tienen a través del Estado. Por acá nos dicen, ¿quién se beneficia con el negocio de las bolsas penitenciarias? Nos ha puesto Procuradora General de Derechos Humanos de El Salvador al servicio del régimen también. Tenemos más participaciones, dice Vilma García, pero vamos a ir antes al teléfono. Buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Sí, muy buenos días. Buenos días. Nombre es Fidel Hernández. Le saludo desde San Marcos. Adelante, don Fidel, ¿cuál es su participación en esta mañana? Sí, bueno, primeramente, pues, los temas que está tocando la abogada son importantes y son relevantes a la realidad de nuestro país. Sin embargo, hay que ser objetivos siempre cuando se va a dar una ponencia o a exponer un tema tan delicado como es la violación de derechos humanos, porque aquí tenemos dos contrapartes. A mí me gustaría que mencionara los derechos humanos de las víctimas de las pandillas y del crimen organizado en este país, los derechos humanos de las personas que murieron dentro del bus que incendiaron los pandilleros, de los 12 trabajadores que murieron en Mopico, y así sucesivamente, todas las muertes que han sucedido durante los últimos 20 años. ¿Dónde están los derechos humanos de ellos? Si bien es cierto, en todas medidas de seguridad va a haber un margen de error. Sin embargo, ese margen de error se reduce y se justifica al final, pues, cuando se siguen los procesos. Entonces, no hay que asumir que todas las personas que han sido, pues, detenidas son inocentes. La gran mayoría, pues, tiene cuentas pendientes con la justicia. Entonces, pues, están dentro de los grupos delictivos. Entonces hay que considerar todo eso, no hay que victimizar las medidas que se están tomando. Recordemos también que a situaciones complicadas, medidas complicadas, y ahí definitivamente, si usted puede ver, que la seguridad de nuestro país ha cambiado definitivamente y que la gran población acepta estas medidas. Muchas gracias. Gracias, don Fidel, desde San Marcos la participación. Para acá nos dicen, muy cierto, sé con certeza de un joven, dice Vilma García, trabajador, que estaba aprendiendo el oficio de tapicería y se lo llevaron. No es pandillero, no tiene tatuajes. Damos fe que es muy trabajador, pues es un tiempo que le queda, dice. En la mañana vendía pan y en la tarde aprendía tapicería. Luis González, excelente entrevista. Sin duda, en El Salvador se violentan los derechos humanos porque quien debe garantizarlos es el Estado y es el que no los está cumpliendo. También nos dicen por ahí, Ana Cristina Castaneda, ¿ha habido un pronunciamiento de parte de la Procuradora de los Derechos Humanos sobre este tema? Son algunas de las participaciones que tenemos en el Facebook Live y también vamos a ver si tenemos a través del WhatsApp de ISU, que dice, buenos días, un saludo a su bonito programa. Solo quería opinar sobre el tema. En mi opinión, estoy de acuerdo con lo que su invitada explica. Lo único que le podría decir es que la situación desde el punto de vista de las víctimas de esos criminales capturados y que no se ponga del lado de los pandilleros. Dice, buen día, licenciada, es importante hacer la diferencia entre hacer justicia y aplicar medidas desesperadas. Que la gente entienda que la fuerza militar y aplaudir la fuerza militar en un país con historia de brutalidad no es algo bueno. Y por favor, repetir hasta el cansancio que no se están defendiendo pandilleros, se está tratando de abogar por las personas inocentes encarceladas que se van en la colada, por estas personas que no tienen vínculos con pandillas y que se les han llevado por la incompetencia de la policía y el ejército, por denuncias falsas o porque simplemente viven en un lugar peligroso. Por ello se alza la voz, no por los pandilleros, que entiendan los fanáticos del gobierno, dice. Buenos días, sabemos que estos lugares como la Tutunichapa, Granjita y esos lugares muy reconocidos por el tráfico de drogas, para mí está bien que se pongan esos cercos en esos lugares. Buenos días, saludos a la invitada. Se está hablando de torturas, maltrato y otros hacia pandilleros capturados con el régimen de excepción, cosa que no creo, pero pregunto, ¿y los asesinatos y barbaries que estos cometieron no fueron malos tratos? Buen día, si el gobierno se ha agarrado la fuerza, todas las instituciones no tienen sentido, entonces hablan de que la institucionalidad no les va a favorecer porque no les dejan gobernar.
Buen día, saludos a su invitada. Sabemos que se podrían hacer capturas sin el estado de excepción, pero tampoco se puede esperar la orden de un juez para ir a capturar a un pandillero. Saludos, UCA. Yo antes le creía al presidente, pero no me dejó dar atol con el dedo. Si el plan control territorial era un gran éxito, ¿cómo es posible que levantando el régimen vuelvan a crecer los homicidios? Es todo una mentira. Ya no le creo más a nuevas ideas. Es lo que tenemos por lo menos hasta acá de participación. Bien, muchas gracias a todos quienes han participado, ya sea a través de las redes o las llamadas telefónicas. Quiero referirme sobre todo a la llamada que recibimos y a un comentario también que se nos hizo a través de redes sociales. Y me parece importante tener que aclarar también que cuando se habla y se aboga por los derechos de las personas detenidas de manera arbitraria e injusta, no significa que estamos desmeritando el dolor de todas las víctimas a manos de los pandilleros. Como decía en otro momento, no son cosas excluyentes. Reconocer que hay personas inocentes que han sido detenidas de manera injusta no implica desvalorar o no tomar en cuenta todo ese dolor de las personas que han sufrido a causa de las pandillas. Todos los derechos humanos que han sido violentados importan, o sea, los derechos humanos de todas las personas importan, y también todo ese sufrimiento que hemos tenido como población salvadoreña es algo que se refleja, y por eso es que estas medidas son tan populares, porque evidentemente hay un dolor muy grande a nivel de sociedad y hay un trauma también muy grande a nivel de sociedad por toda la violencia ejercida por las pandillas. Pero como también decía un radioescucha, hay una obligación del Estado. Y tenemos de forma histórica esa incapacidad del Estado de dar respuesta a la situación de las pandillas. Esto obviamente no es algo que nace hace 3 años, sino que venimos de forma histórica con la situación de las pandillas que no ha podido ser controlada, con planes que han fracasado, con planes también represivos como lo que estamos teniendo ahorita, que han fracasado, los planes manoduras y supermanoduras, un abordaje bastante represivo del Estado que no funcionó. Entonces hemos venido medida fallida tras medida fallida y no hemos logrado dar respuesta como sociedad y desde el Estado para esta situación de inseguridad y de profunda violencia. Pero eso no significa que el hecho de señalar que hay unas personas que lo están padeciendo y pasando mal, no estamos validando el actuar de las pandillas. Y como decía también un radioescucha, es decir, cuando nosotros hablamos de la defensa de las personas inocentes, en ningún momento estamos defendiendo pandilleros. Y para eso existe también la ley, la norma. Hay procesos para seguir, que se deben de seguir cuando se incumple la ley. Y eso ha existido, o sea, por eso es que menciono que no se necesita el régimen de excepción. La ley está ahí para que se cumpla y por eso necesitamos esas políticas integrales donde se vea de qué manera se va a detener a quienes cometen delitos, a quienes forman parte de las pandillas y luego poder dar una respuesta integral por parte del Estado. Pero es importante mencionar y reiterar y aclarar que cuando nosotros mencionamos derechos humanos y protección de derechos humanos, no estamos desmeritando las vidas de tantas víctimas que han sufrido a mano de las pandillas, no solamente con muertes violentas, sino también con extorsiones. Y eso en ningún momento implica entonces que los derechos humanos se deben de violentar. También en la llamada telefónica se volvía a señalar esta frase del margen de error. Y yo creo que cuando hablamos de vidas y de protección de derechos, no es correcto ver esto como un margen de error, porque como decía, 90 personas fallecidas a manos del Estado frente a 50,000 o más detenidos, podemos decir que es una cifra mínima. Pero cuando esto lo traducimos y humanizamos a esa cifra, sabemos que son 90 personas que han muerto injustamente, 90 personas que tenían familias, que nunca imaginaron quizás que cuando les decían ya lo vamos a traer, solo le vamos a hacer unas preguntas,
luego lo devolvieron ya fallecido, vapuleado. Entonces, esa situación no puede ser, y es posible tener políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos, pero es algo que no se ha querido hacer. Y se entiende, pues, como mencionaba también, somos una sociedad profundamente dolida por todos los vejámenes de las pandillas. Pero tenemos que dar una respuesta coherente, sí, una respuesta compleja, pero no una respuesta que pase a llevar derechos humanos. Si no, no vamos a salir de nada. Entonces, no podemos justificar estas violaciones, porque en este momento hay, como decía, mamás, familias preocupadas de no saber cómo hacer para atender a los niños que han quedado sin cuidados y también para estar pendiente de su familia que no la van a ver en mucho tiempo, de saber cómo está su situación de salud y demás. Entonces, todo eso no lo podemos obviar y no podemos pensar que es algo que ni modo, o sea, pues sí, eso va a pasar y es el margen de error y no podemos verlo de manera tan deshumanizada y de manera tan simplista, sino que al contrario, hay que exigirle al Estado, controle las pandillas, porque ese es deber del Estado. O sea, también el hecho que las pandillas hayan evolucionado como lo hicieron, que las pandillas pues tengan todo este poder que tienen, ha sido culpa del Estado, de una incapacidad del Estado de poder responder y de poder brindar seguridad a las personas. Entonces, el Estado también debe de hacerse cargo. Aquí no estoy hablando de gobierno, sino el Estado como ese ente que tiene las distintas instancias y esa fuerza coercitiva para poder realizar distintas funciones, cumplir con sus obligaciones. Entonces, eso es un deber del Estado, el garantizar la seguridad de la población, pero no lo puede hacer en detrimento de los derechos humanos. Entonces, nuevamente, cuando nosotros abogamos por los derechos humanos de las personas detenidas, no estamos obviando el dolor inmenso de muchas familias y de muchas personas a manos de las pandillas, ni estamos defendiendo pandilleros. Es un poco triste tener que estar reiterando esto siempre, pero como decían también a través de redes sociales, pues hay que repetirlo hasta el cansancio para que se entienda cuál es el mensaje que queremos llevar y que veamos de manera integral todo lo que está pasando. Yo no me imagino esa zozobra que están viviendo las familias de no saber cuándo van a volver a ver a un ser querido que ha sido detenido injustamente. Jóvenes, personas mayores, personas que en verdad no tenían nada que estar haciendo dentro de las cárceles, están ahí pasándolo mal, porque obviamente en una cárcel y sobre todo en las condiciones en las que están los recintos carcelarios de nuestro país, no es para pasarlo bien. Entonces, sí es importante que podamos ver, creo yo, este tema desde una manera humana, justa y de derechos humanos. Y aquí entra también que a raíz de este régimen de excepción, a raíz también de algunos comentarios que se hacen desde el gobierno o desde instituciones estatales, está también la intimidación, censura y ataques que sufren las personas que defienden derechos humanos. Con frecuencia estas acciones fueron obras, como ya dijimos, de cuentas anónimas o simpatizantes del gobierno, pero también de cuentas oficiales de autoridades y entidades estatales. ¿Qué mensajes se están mandando con este tipo de actuaciones? Un Estado o funcionarios del Estado deberían de tener ese deseo de poder unir, de poder ser propositivos, de no poner a las mismas personas del país en contra. Y eso no se hace, sino que al contrario. Los funcionarios deslegitiman, desprestigian defensores de derechos humanos. O sea, el gobierno se ha encargado de desprestigiar derechos humanos y personas defensoras de derechos humanos. Y ha estigmatizado grandemente y hace creer a la población cosas como que quienes defienden derechos humanos son defensores de pandilleros. Y eso es gravísimo, porque si estamos hablando de un país que ha sufrido a manos de las pandillas tanto, y el gobierno dice, ustedes defienden pandillas, ¿qué va a pensar la gente?
¿Qué importancia se le va a dar a los derechos humanos? ¿Qué importancia se le va a dar a la defensa activa de derechos humanos? Ninguna, al contrario. Nos meten en la colada de pandilleros. Eso es gravísimo porque son acusaciones infundadas, irresponsables, y que también nos ponen en un choque constante como que si estuviéramos haciendo algo malo. Y lo que se está haciendo es abogar por la defensa. Entonces, el gobierno ha adoptado esta narrativa de amedrentamiento constante, de estigmatización, y bueno, hay una situación bien dolorosa, la verdad, de que quizás incluso ni me importan los derechos humanos, porque yo los asocio con defensa de pandilleros. Y eso no puede seguir pasando. Y ese acoso también que realizan los funcionarios a través de sus redes sociales, en vez de hacer lo contrario, pues de promover un poco más de armonía entre nosotros, eso no se hace. Entonces, y ya una persecución y acoso constante, tanto a personas defensoras, a periodistas, es terrible, es como una forma matona de ejercer el poder, una forma incluso bastante de denigrar, de menospreciar, de no incluir. Entonces, no puede ser que ese sea el actuar de los funcionarios del Estado, porque su obligación es lo contrario, y también ellos se deben a la Constitución y a quienes sirven. Ellos no están sirviendo solamente un grupito, que es el grupo que les puede aplaudir las actuaciones que hacen sin hacer una crítica. Si la crítica al poder es necesaria, y eso es lo que se ha visto a lo largo de la historia, también esa necesidad de confrontar al poder. Entonces, no puede ser que esa sea la actitud, es una actitud, como mencionaba, irresponsable, incluso inmadura, de asumir y de confundir a la población. O sea, cuando estamos hablando de hacer pensar a la gente o meternos en un mismo saco de defensores de pandilleros, es realmente irresponsable y es una muy deplorable actuación del Estado. Los otros ataques también que se han suscitado son contra medios de comunicación y periodistas. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, hay periodistas que han abandonado el país, hay medios que se autocensuran, esto es también muy recurrente, y se descubrió también que se empleó un programa informático Pegasus para espiar a periodistas y también a organizaciones no gubernamentales. ¿Esto cómo vulnera la libertad de expresión? ¿Y por qué también hay un afán de silenciar a los medios y periodistas y algunas organizaciones no gubernamentales? Sí, al poder no le gusta ser controlado, y las personas que ejercen el periodismo correctamente tienen como obligación también poder escudriñar, poder cuestionar a quien esté en ese momento en el poder. Y obviamente al recibir eso de no querer ser ni cuestionado ni controlado, la respuesta lamentable es ese amedrentamiento y amenazas. Entonces hay una vulneración por parte del Estado hacia los derechos de libertades, en este caso de libertad de expresión, de libertad de prensa, libertad de información. Esto implica, por ejemplo, el acceso a la información pública. Hay una política de opacidad gigantesca. Entonces, cuando se cuestiona esa política, la respuesta del gobierno es amedrentar. Y eso se hace obviamente porque no se da respuesta a la pregunta o al cuestionamiento que se ha hecho, y lo que se hace es atacar. El gobierno se justifica diciendo que no hay personas asesinadas o periodistas que han sido violentados hasta en su derecho a la vida, pero no es necesario llegar hasta ese punto para mencionar que hay una vulneración a los derechos humanos. La autocensura es terrible, y la autocensura no es gratuita, o sea, no es como que yo de la nada voy a amanecer con ganas de quedarme callada. Es porque hay miedo, y miedo a una situación real de acoso por parte del Estado, de persecución por parte del Estado, de cierre de espacios de expresión, y que va presionando, y la medida de presión pueden ser sutiles o pueden no ser tan visibles, y no necesitamos, insisto, ver
una violación a la integridad personal de un periodista para decir si en El Salvador se violan derechos humanos a periodistas. O sea, y también a nivel de estándares de protección de derechos humanos se ha reconocido la importancia que tiene la labor periodística, la importancia que tiene la labor que realizan las personas defensoras y entran en un grupo específico porque son ataques o reciben ataques constantes por parte del Estado y eso no puede pasar. Entonces, lo que hace el Estado, en vez de, como decía, dar respuesta, es amenazar, acosar, presionar, hasta que hace que los espacios públicos se cierren, que las personas se vayan del país, no permitir realizar su labor porque no los dejan entrar a conferencias o no pueden hacer preguntas o simplemente son constantemente atacados. Y ya sabemos que una vez se empieza a atacar en redes sociales, ya sea por parte del presidente o funcionarios, viene toda la demás gente y troles a atacar. Y eso obviamente no es nada bueno ni es nada agradable. Entonces hay un miedo real, no es un miedo aparente, no es un miedo así muy subjetivo, sino que hay un miedo real porque cualquier cosa puede pasar. También ha habido reformas al Código Procesal Penal, reformas a la Ley de Telecomunicaciones, donde implica esa presión por parte de toda la institucionalidad, es que todos los flancos están complejos por la misma concentración del poder. Entonces, ante la garantía también de un debido proceso y demás, no hay forma de que exista un correcto ejercicio de los derechos, ya sea de libertad de expresión o de libertad de prensa. Y que ya esté atacada la libertad de prensa es como el manual de cualquier Estado con rasgos autoritarios, porque siempre van a atacar la información y cómo ellos se dan a conocer a las demás personas. Esta violencia también que se ha desatado contra distintos pobladores, ¿verdad? Distintas personas en El Salvador, también puede ser producto de la limitación al acceso a la información pública que se está viviendo. Sí, totalmente. Es decir, para nosotros poder denunciar, para poder contradecir o cuestionar, necesitamos conocer, necesitamos tener la información, pero ni siquiera se puede acceder a la información que muchas veces ha sido declarada como reservada cuando antes era pública. Entonces, para poder ejercer una correcta ciudadanía y un correcto control por parte de la ciudadanía, necesitamos esa información. Y obviamente al gobierno no le interesa que la gente esté informada. Y cuando se solicita la información o cuando se insiste, ahí entonces entra también esa incomodidad, esa disconformidad por parte del gobierno y empiezan esas pugnas también. Pero, o sea, es obligación y habíamos avanzado en materia de transparencia. El avance de los gobiernos es o debe ser a más transparencia, no a menos. Pero ha sido todo lo contrario lo que ha hecho este gobierno y por tanto hay una vulneración al derecho a la libertad de expresión porque hay una vulneración al derecho a acceso a la información. Yo no puedo expresar lo que no sé y por eso es que se habla de este derecho llave que me habilite el ejercicio de otros derechos. Entonces, si parto por la vulneración a este derecho, o eso va a implicar también la violación a otro conjunto de derechos que yo no voy a poder ejercer correctamente porque hay este oscurantismo por parte del Estado. Uniendo todo esto, hoy viene la parte de la población. ¿Cómo debe de reaccionar la población? ¿Qué se debe de hacer para contrarrestar todo este tipo de violaciones a derechos humanos que se suscitan en el país? Sí, es una pregunta compleja. Yo creo que no sería también no muy responsable de mi parte decir esto es lo que hay que hacer. Sí creo que debemos partir por insistir en ejercer nuestros derechos, todos nuestros derechos, desde la información, ejercer una ciudadanía comprometida, de un control también. O sea, nosotros como ciudadanía ejercemos contraloría, podemos ejercer contraloría, podemos pedir rendición de cuentas a los funcionarios, a los diputados, alcaldes, al mismo presidente. Entonces, seguir insistiendo, seguir denunciando también. La denuncia siempre va a ser importante.
ante tanta vulneración a derechos humanos que existe. Y también pensar en colectivo, o sea, la construcción colectiva la tenemos que afianzar, tenemos que fortalecerla. Luego de la guerra creo que mucho de esa construcción comunitaria se perdió por el mismo miedo, por la misma situación que se vivió, pero no podemos dejarla de lado. Y ya, por ejemplo, Rutilio Grande mencionaba pues eso de podernos salvar en Mazorca. Entonces creo que debemos de apostarle un poco a eso. Con esfuerzos individuales no vamos a poder hacer mayor cosa, pero sí con esfuerzos colectivos, de organización, de denuncia, de información, de seguir exigiendo, de seguir poniendo los puntos sobre las sillas cuando las cosas no estén funcionando. Y de seguirle apostando pues siempre a esa exigencia de justicia que ha sido una deuda histórica en nuestro país, pero que no por eso debemos de dejar de exigirla. Entonces yo creo que se nos viene también un año complejo, pero no por eso debemos de caer en la desesperanza. También sabemos que vamos a estar en un año preelectoral y también el voto informado es algo que debemos de hacer uso muy responsable y correcto de él para saber, a quién le vamos a dar ese mandato para que pueda gestionar nuestros recursos, la forma en que nosotros vamos a relacionarnos, cómo nos vamos a organizar como sociedad. Estuvimos conversando esta mañana con Gabriela Santos, ella es la directora del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA, se ha hecho un balance en derechos humanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto también poder estar acá nuevamente en la entrevista y compartir con nuestros radioescuchas. Amigos y amigas, les esperamos mañana siempre a partir de las 7 de la mañana con un nuevo tema. Tenga una buena jornada. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio